Bienvenidos, es un gusto reunirnos de nuevo en este foro académico y analítico del CRECIP. Es un gusto para mí esta mañana presentarles al doctor Alexander Eisenstadt. Seguramente ya todos lo conocen y si no les recomiendo googlear su CV en Google, ahí encuentran bastantes detalles. Realmente lo hemos invitado y para nosotros ha sido un honor que haya aceptado dar esta conferencia. Porque es una persona que ha dedicado muchísimo tiempo al estudio y también a la práctica del arbitraje, y también es experto constitucionalista, entonces tiene esas dos visiones. Ha sido árbitro y también abogado de parte en procesos arbitrales, y eso también pues amplía mucho el espectro de estudio. Estuvo en nuestra junta directiva también por varios años y tiene también entonces esa visión desde la parte administrativa de un arbitraje. Entonces todos esos elementos definitivamente nos hacen agradecerle muchísimo a Alexander que usted haya dedicado su tiempo a la investigación de este tema tan importante, complejo, ¿verdad? Complejo el tema del arbitraje con el Estado. No debería de ser complejo. Todos sabemos aquí, los que estamos sentados, que el arbitraje con el Estado pues es muy común, sobre todo en temas de infraestructura en otros países. Sin embargo, pues presenta algunas cuestiones que queremos ver si pueden ser superables o no en Guatemala, que han sido retos para nuestro país también en esa área. Pero pues yo ya no introduzco más el tema, sino que mejor dejo al experto. Y pues sin más, les pido un aplauso para Alexander Eisenstadt. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a todos por su interés en este tema. Yo les daré tan solo algunas aproximaciones a un tema tan complejo, siendo el primer punto de ellos si es que son arbitrales o no los contratos administrativos, pero luego de superado ese tema, que a mí no me parece tan complejo, veremos otros más difíciles que se desprenden de ese. Guatemala, como en el resto del mundo, me parece que hay un surgimiento bastante drástico de los arbitrajes que involucran una parte estatal, ya sea el Estado o alguna empresa estatal. Yo les diría que en Guatemala este aumento drástico se dio a partir de hace unos 2 o 3 años, particularmente con los arbitrajes relacionados con temas de infraestructura, que involucran a Covial, la mayoría de ellos en otro centro de arbitraje, pero aproximadamente entre 30 o 40 casos se presentaron hace 2 o 3 años, que fue un surgimiento bastante grande. Yo les diría que de 2 o 3 años para acá, muy probablemente se llevan dentro de procesos arbitrales disputas con el Estado por un monto entre 500 y 1000 millones de quetzales. Actualmente en los 2 centros de arbitraje, porque estos son datos que no son necesariamente públicos, se llevan arbitrajes por lo menos por 500 millones de quetzales relacionados con el Estado o una parte estatal, lo cual para Guatemala es muy alto. A nivel mundial, yo les diría que ICC, la Cámara de Comercio Internacional, será uno de los centros preferidos para llevar a cabo disputas relacionadas con el Estado. Me refiero a contractuales, no de inversiones. Y podemos ver estos datos que tomé de las estadísticas de ICC. Ha habido un crecimiento del 50% de los casos que se tramitan en ICC relacionados con el Estado, del 2013 para el 2017, siendo el 2017 que se tramitaron 150 casos que involucraban por lo menos una parte estatal. Este crecimiento del 50% que se da en estos pocos años fue aproximadamente de un 100% en los últimos 10 años. Y entre las regiones en las cuales podemos ver que hay una parte estatal o paraestatal, como llaman las empresas estatales en ICC, una de las regiones de mayor crecimiento es Latinoamérica y el Caribe, ocupando el segundo lugar después de Europa Central, pero la diferencia entre el primer y segundo lugar es bastante escasa.
podemos ver un aumento drástico en los últimos años y no tengo los datos exactos, pero entre los últimos 2 años de este año, aproximadamente entre el 10% y el 15% de todos los casos que se llevan en ICC a nivel mundial involucran a una parte estatal, ya sea el Estado o una empresa estatal. Y los temas de los cuales se derivan estos arbitrajes generalmente son construcción de infraestructura y energía. La mayoría de los casos latinoamericanos se dan en Brasil, muchos en México, y tenemos ya sea proyectos de ley o leyes en distintos estados como en Ecuador o en Perú que tienen cláusulas de arbitraje obligatorio en casos relacionados con contrataciones del Estado. Eso genera algunas complicaciones en Guatemala que vamos a ver más adelante. Entonces, quiero darles una pequeña estructura de lo que quiero que tratemos hoy. Lo primero es la arbitrabilidad. En cuanto a la arbitrabilidad, quiero explicarles de qué tipos de arbitraje me estoy refiriendo. Segundo, cuál es el fundamento legal para sostener que los contratos administrativos son arbitrarios, y luego discutir y refutar algunos de los argumentos en contra. No serán todos, pero son, digamos, los que se me han ocurrido a mí y los que he visto que ha presentado la Procuraduría General de la Nación, algunos arbitrajes en los cuales he estado involucrado. Entonces, primero, respecto al tipo de arbitraje. Entonces, ¿de qué quiero hablar en esta conferencia? Pues no quiero hablar de arbitrajes de inversiones, que son arbitrajes que se derivan de un tratado internacional de inversiones, ya sea el BIC con España, el CAFTA, etc. No estamos hablando aquí de los casos de RDC contra Guatemala, Iberdrola, Teco, y los recientes que ya tienen solicitud de arbitraje, como el de APM y otros. No hablo de arbitrajes que se derivan de la violación de las garantías que Guatemala como Estado otorga a un inversionista por medio de un tratado internacional, sino que a una disputa meramente contractual que contiene una cláusula de arbitraje. En segundo lugar, no hablo acá de los contratos entre privados sujetos a alguna regulación especial, sino que a contratos entre una empresa o un individuo con el Estado. Estos contratos sujetos a una regulación especial, bancos, energía eléctrica, etc. Por ejemplo, en el tema de energía, hay algunas instituciones que se consideran una especie de tribunales arbitrales, derivado de lo que dice la ley, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la CRIE, incluso la Corte Centroamericana de Justicia, conforme con su estatuto, puede actuar como tribunal arbitral. No sé si lo he hecho, pero son tribunales arbitrales constituidos por el Estado que resuelven disputas entre privados. Entonces, no me refiero a esos casos en particular. Algunos podrían estar interesados, digamos, mi opinión en ese tema. El artículo 4, inciso D de la Ley General de Electricidad constituye a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en una especie de tribunal arbitral, siempre y cuando las partes no se pongan de acuerdo. No se pongan de acuerdo, ya sea, eso debe de interpretarse que no se pongan de acuerdo en cuanto al fondo de la controversia, pero también que no se pongan de acuerdo en cuanto a la forma en que se pueda resolver la controversia, que implica necesariamente que puedan someterlo ya sea a tribunales o a otro tipo de tribunal arbitral. Esa es, digamos, mi interpretación, alguien podrá tener otra, porque es el análisis del contenido del artículo 4D. Pero otra interpretación que puede darse es que la misma Corte de Constitucionalidad ha determinado que las cláusulas de arbitraje obligatorias contenidas en una ley son inconstitucionales. Eso lo decretó en el expediente 387-2010. Entonces no podríamos interpretar que el artículo 4, inciso D de la Ley General de Electricidad contiene una cláusula de arbitraje de las cuales las partes no se pueden salir por pacto entre ellas. Pero no me refiero a esos casos, sino que a los casos que se arbitran por el Estado. No me refiero a situaciones que se derivan del ius imperium del Estado, sino que del ius gestionis, en cuanto a que puedan celebrar contratos actuando como privados en similares circunstancias de como quienes contratan.
Y me refiero no solamente al Estado, sino que también a las instituciones estatales. No hablo de los ministerios, porque los ministerios en este caso se llevan contratos en representación del Estado, sino que algunas entidades autónomas descentralizadas, municipalidades, INDE, empresas portuarias, porque son demasiadas para comprar. Entonces la pregunta aquí es si son o no son arbitrajes los contratos administrativos celebrados entre un individuo privado, una empresa y el Estado. ¿Cuál es el fundamento legal? Que es extensivo. El primero es el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado, que se llama arbitraje. Que establece el artículo 103 que si las partes acuerdan el arbitraje, los contratos que hayan sido celebrados de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado podrán someterse a arbitraje. Y si no se someten a un arbitraje, pues el juez natural en este caso es el Tribunal de Contencioso Administrativo. Este artículo 103 reemplaza un artículo en la ley anterior que también permitía el arbitraje, pues no es una norma muy nueva. De hecho, este 103 se deriva de las reformas que aplicaron en nuestro país a raíz del arbitraje. Entonces, el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado claramente faculta al Estado y a las partes a incluir una cláusula de arbitraje, y si bien no tiene ninguna limitación en cuanto a que sea de derecho o de equidad, sí hay algunos puntos de arbitrabilidad dentro de lo que se puede someter, que vamos a ver más adelante, pero en términos generales el artículo 103 lo prueba. ¿Qué dice la ley de arbitraje? En cuanto a la materia objeto del arbitraje, el artículo 3, el artículo 3 señala que se pueden someter a arbitraje las materias en que las partes tengan libre disposición y las materias en que por disposición de otras leyes se permite el procedimiento arbitral. En materia contractual, sujeto a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado, es materia en la cual se tiene libre disposición. Quizás la materia en la cual se tiene mayor disposición dentro del tema administrativo. Y el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado expresamente señala que se puede someter a procedimiento arbitral. Si esto no fuera suficiente, hay dos artículos más en la Ley de Arbitrajes que facultan el arbitraje en estos casos. Segundo es el artículo 51, que si bien no se refiere expresamente a facultar al Estado a incluir cláusulas de arbitraje, sino que supone que ya se hizo una interpretación adecuada de este artículo, nos permite fundamentar que la ley de arbitraje sí permite el arbitraje en estos casos. Que señala en los casos en que el Estado y cualquiera de sus instituciones ya haya celebrado un convenio arbitral, no puede objetarse a la arbitrabilidad porque cambien las leyes. No está facultando el Estado, sino que está asumiendo que una vez ya lo hizo, esto no puede cambiar. Es una cláusula interesante porque establece que de alguna forma no puede aplicarse retroactivamente una norma que restrinja la arbitrabilidad en estos casos. Entonces, si ven, la norma no está facultando el arbitraje como lo hace el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado, sino que asume que es válido, y no solo es válido, sino que una vez ya se celebró, esto no puede cambiar por cambio de cualquier otra ley. Y otro artículo interesante, quizás el último, es el artículo 53, que es un artículo bastante escondido dentro de la ley de arbitraje, pocas veces señalado, que se pierde entre los artículos transitorios. ¿Qué establece el artículo 53? Que se modifica el artículo 17 de la Ley de Contencioso Administrativo, agregándose a las causales de improcedencia del proceso contencioso administrativo un inciso sexto. ¿Qué señala ese inciso sexto? Tampoco será en materia de recurso contencioso administrativo aquellas controversias que deben resolverse mediante el procedimiento arbitral cuando esto hubiera sido acordado en conformidad con el artículo 103 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta es una causal de improcedencia del contencioso administrativo. Ahora, una salvedad, lo estoy citando acá como un fundamento de la
arbitrariedad de los contratos administrativos. Pero aquí, dentro de la práctica legislativa, hubo una coincidencia de alguna forma desafortunada. Es que la ley de lo contencioso administrativo actual entró en vigencia un año después de que entrara en vigencia la ley de arbitraje. Pues algunos dirán por qué esta disposición no está ahí, porque el artículo 17 no se refiere a las causales de improcedencia. Y esta modificación estuvo vigente aproximadamente un año. Entonces yo la cito no porque se encuentre dentro de la ley de contencioso administrativo, de hecho estuvo vigente un año, y lo ideal es que la iniciativa de reforma de la ley de arbitraje lo retomara, sino que es un indicio, si quieren, adicional de que la ley de arbitraje expresamente permite el arbitraje, en referencia incluso al artículo 103 de la ley de contrataciones de amistad, que sigue siendo un artículo que regula el arbitraje, quizás no el mismo cuando entró en vigencia la ley de arbitraje. Este es el artículo actual de la ley de lo contencioso administrativo. Si ven, ya no es el artículo 17, sino que es el artículo 21, pero las causales son las mismas que estaban vigentes anteriormente, que era una ley bastante antigua. Y lo ideal es que agregara el artículo 6, el inciso 6, conforme el artículo anterior, pero no lo contiene porque ya les dije cambió la ley. Pero creo que es innecesario que esté expresamente regulado en el artículo 21 porque se deriva de sus mismas normas. Los cuales son los casos de improcedencia de lo contencioso administrativo. El inciso 3 señala los asuntos que sean competencia de otros tribunales. Entonces el argumento aquí es que el artículo 103 de la ley de contrataciones del Estado señala que es competencia de los tribunales arbitrales, cuando así lo pactan las partes. Otros tribunales deben incluir tribunales arbitrales. Y el inciso 5 no procede el contencioso administrativo en los asuntos en que una ley excluye la posibilidad de ser planteados en el contencioso administrativo. Entonces lo excluye el artículo 103, lo excluye la ley de arbitraje y, si quieren, lo excluye la interpretación del artículo anterior de la ley de arbitraje, cuya interpretación, si quieren, aunque no haya modificado la ley de lo contencioso administrativo actual, el artículo 53 puede servir para ayudar a una interpretación del contenido del artículo 3, expresamente señalando que son asuntos que se pueden someter a la competencia arbitral. Entonces, si ven, el fundamento legal para sostener que estos contratos son arbitrales es bastante extenso, juntándose en 3 normas y ni siquiera ha llegado a un argumento más teleológico constitucional. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Básicamente son dos, yo he escuchado otros. El primero es un argumento constitucional, haciendo una cita del artículo 221 que habla de las funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Constitucionalmente, sin siquiera hacer relación a la ley de lo contencioso administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer contiendas por actos o resoluciones de la administración y las entidades descentralizadas, así como casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Entonces, controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Entonces, el argumento aquí es que por disposición constitucional, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene esta facultad, y el argumento es que tiene esta facultad de manera exclusiva, porque no lo diga la norma. Y el segundo punto es que no es materia objeto de arbitraje, porque el artículo 3, cuando señala la materia arbitrable, señala que no podrá ser objeto de arbitraje cuando la ley lo prohíbe expresamente. No es referencia a la Constitución, en este caso. O señala un procedimiento especial para determinados casos, y el argumento aquí es que el procedimiento especial para determinados casos es el contencioso administrativo, en caso de controversias derivadas de contratos administrativos. Vamos a tratar estos dos. En cuanto al primer punto, respecto al artículo 221 de la Constitución, si bien señala que es una facultad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no necesariamente implica esto que sea una facultad exclusiva.
También la Constitución señala que la función jurisdiccional la ejerce la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que deberían establezcan, que debiera de incluir los tribunales arbitrales. De hecho, para algunos el principal fundamento constitucional para la existencia de los tribunales arbitrales es el artículo 203. Yo creo que es la forma tal vez más rápida y fácil de buscar un argumento constitucional para sostener la validez de los tribunales arbitrales. A mí en lo particular me encanta, no es la postura que yo sostengo, porque yo no equiparo a los tribunales arbitrales como tribunales de justicia. Me considero yo una especie de juez cuando soy algo, pero constitucionalmente es un argumento válido. Formalmente podría servir ese artículo para fundamentar la validez del Tribunal Constitucional, pero yo creo que el fundamento teleológico de los tribunales arbitrales se deriva no tanto de una función jurisdiccional que pudiera de alguna forma estar vinculado con el Poder Judicial, sino que más bien con derecho a la libertad, autodeterminación y dignidad de las partes, que de alguna forma debiera de aplicar también para el Estado. De hecho, aunque nuestra Constitución no menciona expresamente el arbitraje, tiene una rica historia, y desde la Constitución de Cádiz de 1812 una cláusula particular hablaba del arbitraje. Y por último, aunque la Constitución no menciona expresamente el arbitraje, sí podemos entender que la solución de controversias, evitar conflictos, tener procesos eficaces decididos por las partes es un valor que puede acoger nuestra Constitución derivado de otras normas constitucionales. Otro artículo interesante que menciona nuestra Constitución respecto al arbitraje es el artículo 171. En el 171 se mencionan las atribuciones del Congreso y de alguna forma se han mencionado no para limitar la materia arbitraria, sino que para señalar cuál es el proceso que con nuestras leyes debe seguirse para que se pueda celebrar una cláusula arbitral. Y el inciso L, punto 4, señala que es atribución del Congreso aprobar los tratados, convenios o cualquier evento internacional cuando constituye un compromiso para ya sea someter a decisión judicial o arbitraje internacional. Este es un punto importante. Yo he escuchado dos teorías. Una teoría es que claramente se refiere a tratados o acuerdos de derecho internacional, no necesariamente a contratos de derecho internacional, pero tengan cuidado que pueda hacer alguna interpretación más adelante que requiera la autorización del Congreso. Un contrato administrativo guatemalteco claramente es un contrato nacional, no un arreglo internacional, pero el Estado de Guatemala podría ser parte de un tratado internacional, y si el arbitraje es internacional podría tener problemas en su ejecución más adelante, por eso no aplica a contratos administrativos nacionales. Entonces, en términos generales, esas son las defensas a las posibles refutaciones, ya sea constitucionales o de la ley de arbitraje. El primero, respecto a las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es la interpretación de que no sea exclusiva, así como no es exclusiva la interpretación en otros términos, que permite el establecimiento de tribunales arbitrales. Y la segunda, respecto a la ley de arbitraje, que creo que es bastante más sencilla, es que la misma ley de arbitraje señala expresamente que los contratos administrativos no son sujetos del Consejo Contencioso Administrativo como son sujetos del arbitraje. En cuanto a este punto, no es una defensa que yo haya escuchado en algún caso, solo es un asunto para tomar en cuenta. En caso tengan un contrato internacional relacionado con el Estado, podría ser que al momento de la ejecución, no tanto al momento del arbitraje, pueda tener algún problema con una resolución constitucional. Ahora, después de esto les voy a enseñar los casos en los cuales la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado, los cuales se refieren a arbitrajes nacionales. ¿Sí? Digamos,
respecto a los procesos contenciosos administrativos, previo a llegar al tribunal, digamos, se deben adoptar los recursos administrativos. Sí, ya, para los que lo escucharon, la pregunta es si se deben o no adoptar los recursos administrativos antes de acudir al arbitraje. Sí, eso lo toco más adelante, le pedí un poquito de paciencia para llegar a ese punto, solo decidamos primero si es que es arbitraje y luego si es que hay que adoptar los recursos. Lamentablemente, en algunos de los puntos que voy a señalar ahora no les tengo respuestas claras, sino que les señalo la problemática y les establezco varias vías. No tengo respuestas claras porque no en todos los casos tenemos pronunciamientos concretos de los tribunales. Y la segunda es, algunos de estos temas son objeto de controversia. Y no quiero dar una respuesta muy concreta porque lo van a destruir. Y la tercera es, algunos de estos temas son objeto de arbitrajes, en los cuales yo eventualmente puedo estar involucrado. Quisiera cerrar la posibilidad de dar la decisión que se quiera dar. No sé si logran ver allá, pero si me mandan un email, yo con gusto les envío la presentación, o si no, les pediré que nos apoyen muy amablemente aquí en Crece. Yo les puedo enviar la presentación, ustedes la pueden compartir a su gusto. Pues aquí señala algunos de los casos en los cuales se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad relacionados con arbitrajes o una parte estatal. Y yo sé que puede existir una rica e interesante discusión sobre la arbitrabilidad de los contratos administrativos, pero les diría que en términos de la jurisprudencia constitucional no existe ninguna duda. Eso es un tema abundantemente claro, la discusión podría ser si quieren académica, pero está muy claramente establecido a nivel constitucional que los contratos administrativos celebrados de conformidad con la ley de contrataciones del Estado son arbitrables. Entonces la discusión ahí está claramente cerrada, con más de 24 o 25 casos a lo largo de 10 años, todos en el mismo sentido. De hecho, yo he encontrado un solo caso de la Corte de Constitucionalidad donde señale que un contrato administrativo no es arbitrable. Y si bien muchos de los casos se generaron de decomiso de jovial, pero no todos. Y hay algunos casos donde específicamente existe una cláusula arbitral. Y esto es interesante porque algunos de los casos en los cuales se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional se refieren a controversias en los cuales ni siquiera existe una cláusula arbitral con el Estado celebrada en conformidad con el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado, sino que son contratos celebrados con el fideicomiso y por interpretación de los distintos tribunales se ha agregado el Estado como parte, aunque no sea directamente firmante. Eso es una teoría perfectamente válida y digamos como a nivel de arbitraje entre partes privadas, yo diría bastante inusual a nivel internacional respecto a partes públicas, y lo que nos lleva acá es a determinar si es que en cada caso el tribunal tenía los hechos suficientes para determinar que el Estado debería de ser parte o no, que no es un tema que vamos a analizar dentro de esta. Pero como pueden ver, aquí cito por lo menos 8 casos que llegaron a sentencia de la Corte de Constitucionalidad que involucran una parte estatal. Todos los casos que les voy a presentar hoy son arbitrajes institucionales que se han llevado a cabo en SENAC. Esto no significa que no hayan habido o que no hayan arbitrajes en Creciclo relacionados con una parte estatal, pero a mí me parece curioso, yo vi también durante mi experiencia en la Junta Directiva, es, no sé exactamente cómo explicarlo, pero es mucho menos usual que los arbitrajes en Creciclo sean objeto de amparos, ya sea durante su tramitación o durante su conclusión. Esto nos limita un poco la jurisprudencia constitucional derivada por casos de Creciclo. No significa que no hayan, solo significa que
las partes en los arbitrajes en acta relacionados con el Estado son mucho más predispuestos a interponer recursos constitucionales dentro de esos casos. Entonces tenemos estos primeros 8, estos siguientes 10. Como pueden ver, hay algunos casos que no se refieren a la unidad ejecutora de conservación vial o al fideicomiso que se constituyó a raíz de esto, sino que a algunas instituciones estatales como la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el Ministerio Público. Este caso en particular es un caso donde hay un contrato con una cláusula de arbitraje. Para concluir, son 27 casos. Algunos se refieren específicamente al Estado, otros al Ministerio Público, unos a unidades ejecutoras, otros a ministerios. Mi opinión en ese caso es que los contratos celebrados por los ministerios, la parte demandada debe ser el Estado. Ustedes ven, de conformidad con la ley de contrataciones del Estado, los ministerios suscriben los contratos en representación del Estado y el Estado es el que es el demandado, pero en algunos casos se le da intervención a los institutos del Estado. Y el caso, yo diría que el más interesante y el que debieran de leer si les interesa este tema es el de PEGUA, que no sé si lo pueden leer, pero es el 2619-2009, y al final tengo una cita de este caso que me parece particularmente inspirador. Entonces, independientemente de la discusión constitucional y legal que podamos tener sobre la arbitrabilidad de los contratos administrativos, pues el tema ha quedado bastante la Corte de Constitucionalidad, por lo menos 27 casos, todos en el mismo sentido, a lo largo de más de 10 años. Ahora, no todos los casos se refieren específicamente a la arbitrariedad de los contratos administrativos, porque son distintos reclamos los que han llevado a la interposición de los amparos. Pero quiero aclarar que ninguno de ellos, la Corte ha dicho que no es arbitrario. De hecho, en los que ese sí ha sido el tema, ha dicho que sí son arbitrarios, y aunque ese no haya sido el tema principal, de alguna forma reconoce la validez al emitir una sentencia sin pronunciarse sobre ese tema. De hecho, el caso citado en el apartado 27, esa es la controversia. La controversia es si se puede acudir a la vía contenciosa administrativa cuando hay una cláusula de arbitraje y una de las partes lo que pide es que se celebre el arbitraje, y la Corte dice los funcionarios del Estado tienen la obligación de cumplir con las cláusulas contractuales, por lo tanto no debía de acudir al contencioso administrativo. Ese es el espíritu de la sentencia, eso es lo que se resuelve en la sentencia. Lastimosamente no hay una cita expresa donde diga no puede acudir al contencioso administrativo, sino que se deriva de la lectura del texto. De hecho, lo que sí dice muy claramente es que debe cumplir con los contratos. Aparte de la arbitrariedad de contratos administrativos que desprendemos de esta sentencia, la obligación de la Procuraduría General de la Nación de acudir al arbitraje. Es decir, no solamente es válido el arbitraje, y la Procuraduría General de la Nación tiene la facultad para representar al Estado en estos arbitrajes, sino que tiene que acudir al arbitraje. Es obligación de la Procuraduría General de la Nación acudir al arbitraje en estos casos. Hay muchos casos sobre este tema, yo solo cité dos. Entonces, no solo tiene la obligación, y el Tribunal Arbitral no vulnera ningún derecho constitucional del Estado, dando la intervención a la Procuraduría General de la Nación. Ahora sí, yo les dije al inicio que me parecía que la arbitrariedad de los contratos administrativos era un tema suficientemente resuelto a nivel nacional. De hecho, yo citaría estos 27 casos a un tribunal arbitral que esté cuestionando su competencia derivada de la interposición de una sección de incompetencia, que es común que la interponga la Procuraduría General de la Nación, pero no lo hace en todos los casos. Ese es un tema que no tiene ya mayor complejidad a nivel constitucional y legal, pero sí hay muchos otros temas complejos que se desprenden de la arbitrariedad de contratos con el Estado
que creo que debemos de tratar. Entonces, les dije que yo concluyo y la Corte, digamos, coincide conmigo que los contratos administrativos son arbitrarios, por lo menos aquellos celebrados de conformidad con la ley de contrataciones del Estado. Pero esto no implica que todo lo relacionado con los contratos administrativos pueda ser arbitrario. Hay algunas limitaciones sobre este grado de especificidad. No tenemos jurisprudencia en Guatemala y me parece el tema más interesante. Entonces, todo lo relacionado con los contratos administrativos o incluso con la relación contractual y legal que tiene un contratista con el Estado o un profesional con el Estado es arbitrario, y yo creo que no. ¿Qué materia es específicamente arbitraria? Pues lo que dice el artículo 103: el cumplimiento, la interpretación, la aplicación y los efectos. Vean, porque el tribunal arbitral no se constituye en una especie de reemplazo del tribunal de lo contencioso administrativo. No se le pide al tribunal de lo contencioso administrativo, por ejemplo, que revoque lo que haya acordado el ministro que pueda ser relacionado con el contrato, que revoque una multa, que le diga a un funcionario público cómo debe resolver, etc. Me parece que esos son puntos ya más grises donde tocamos materias que podrían no ser arbitrarias. ¿Qué creo yo que es arbitrario? Los aspectos técnicos y económicos del contrato y las consecuencias jurídicas de estos aspectos técnicos y económicos. Si un tribunal arbitral, no necesariamente, no quiero cerrar las puertas, pero me inclino a que no puede ordenarle a un ministro que revoque una resolución, a una junta liquidadora, a una comisión liquidadora, etcétera, que cambie el resultado de una conclusión, porque esa vía es la de contralor de la juridicidad de los actos administrativos, que sí está reservada para el Tribunal de Contencioso Administrativo, otros tribunales de amparo y no un tribunal arbitral. De hecho, un árbitro es un profesional que presta un servicio y no alguien que ejerce una función jurisdiccional en este caso. Nuestra ley no es suficientemente amplia para determinar qué casos no son sujetos de arbitrariedad, pero en otros países sí. La ley de obras públicas en México, por ejemplo, impide que la rescisión y la terminación de los contratos sean objeto de arbitraje. Es decir, que el tribunal arbitral no puede cambiar la conclusión que haya tomado la administración pública respecto de los casos. Es decir, no podría ordenarle al ministro que revoque la terminación y que permita la conclusión de la obra o que siga la obra. Pero esto no quiere decir que la terminación o la rescisión no tenga consecuencias jurídicas y económicas que deba de pagar el Estado posteriormente. Entonces el ministerio decide terminar el contrato, por lo menos en México. El tribunal arbitral no puede señalar que esa decisión es contraria al contrato y la ley y por lo tanto ordenarle que permita que siga el contrato. Lo que sí puede hacer es determinar que esa decisión o terminación es contraria a la ley del contrato y que eso, de conformidad con la misma ley del contrato, implica que el Estado deba pagarle daños y perjuicios al contratista. Acá no tenemos jurisprudencia clara sobre ese tema. Si se podrían arbitrar las multas, si se podría arbitrar una declaración de legibilidad del contrato, etc. A mí me parece que ahí ya tocamos un punto bastante gris sobre el cual no hay mayor claridad y nos inclinamos un poco más a que es materia que no sea arbitraria. Sobre todo tomando en cuenta el contenido del artículo 103. Sin embargo, esto no quiere decir que esas decisiones administrativas puedan tener consecuencias económicas respecto al contrato que deban de ser pagadas por el Estado. La lesividad, por ejemplo, es algo que sí sería arbitrable en términos del derecho internacional de inversiones, como lo fue en el caso de RDC, pero que no necesariamente puede ser arbitraria dentro de una controversia contractual a nivel nacional, pero eso no implica que el tribunal arbitral no pueda decidir que la lesividad genere alguna consecuencia económica del contrato que debe ser pagado. Lo que no me queda claro que puede hacer es declarar la lesividad nula y el contrato siga su efecto.
sin causa. Este es un punto importante, sobre todo en los casos pronunciados de nulidad, ya sea por el incumplimiento de alguna norma o por corrupción, ya que si el contrato es nulo, esto podría generar el cumplimiento de alguna obligación pecuniaria derivada de otra fuente. Y hay algunos casos, en Perú tenemos sentencias contradictorias, la mayoría de los casos en los que argumentan que el reconocimiento sin causa sí puede ser arbitrable. Son casos donde el Estado no interpuso ninguna excepción de incompetencia. La mayoría de los casos que yo he visto en Perú, el tribunal arbitral se declara incompetente para conocer el reconocimiento sin causa, porque es una obligación que no surge de una fuente contractual, sino de una fuente extracontractual y requeriría un nuevo compromiso por parte del Estado, ya sea una cláusula compromisoria para permitir su arbitrariedad. Otro punto interesante que se deriva de la arbitrabilidad de contratos con el Estado es la ejecución. Y me refiero no solamente a la ejecución del laudo arbitral contra el Estado a nivel nacional, sino que incluso a la ejecución del laudo emitido en contra de otros estados en Guatemala, o la ejecución de un laudo emitido contra Guatemala en otros estados, que genera algunas complicaciones que no generan los laudos entre privados, que muy fácilmente se ejecutan generalmente en conformidad con la Convención de Nueva York o la Convención de Panamá. Bueno, no tan fácilmente. Yo participé en la ejecución de un laudo extranjero en Guatemala que tomó más de 6 años. Y ahí conocí todos los procesos constitucionales que existen. Bueno, entonces la ejecución del laudo contra el Estado genera algunos problemas, porque cuando uno quiere un laudo, lo que quiere es que se cumpla, y en gran parte los laudos se cumplen voluntariamente, pero con el Estado esto genera algunas dificultades. Entonces tienen el laudo ya contra el Estado, ¿cómo lo hacen valer? A nivel nacional deberían iniciar un proceso de ejecución del laudo de conformidad con el arbitraje contra el Estado. El artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto señala que no puede trabarse embargo básicamente sobre ningún bien del Estado. Esto no es una norma que existe en todos los estados. Hay algunos estados donde sí pueden trabarse embargo sobre algunos bienes públicos, sobre todo aquellos derivados de relaciones comerciales, pero en Guatemala no puede embargarse en ningún bien del Estado. Entonces lo que necesitan es que el juez le ordene, ya sea el ministro de Finanzas o el Estado, que haga el pago, y los casos que yo he visto, algunos se van por la vía penal, por desobediencia, generalmente no llegan a una condena, pero eso de alguna forma motiva a los ministros a avanzar, y hay algunos apercibimientos. Curiosamente, yo sí he visto varios casos en los cuales se embargan bienes del Estado. Algunas de las sentencias que cito ahí a nivel constitucional incluyen embargos de bienes del Estado, claramente ilegal, pero hay jueces bastante ingeniosos, sobre todo en tema de municipalidades. Yo he visto órdenes de pago en contra del aporte constitucional, en contra de edificios municipales, etc. Eso generalmente se cae a nivel constitucional, no se puede hacer, aunque lo embarguen, eso a nivel constitucional se va a caer, y tampoco van a subastar el edificio de la municipalidad o el parque nacional, pero a nivel nacional las funciones son muy limitadas, más que una orden del juez diciendo que tienen que cumplir, y la ventaja acá será si es que tienen la posibilidad de que se incluyan las costas. Si las costas se determinan de conformidad con el arancel, pueden ser muy sustanciosas. Ahora estoy hablando de la ejecución nacional de una sentencia de un laudo dirigido contra el Estado de Guatemala o una institución guatemalteca. Pero ¿qué sucede si vamos a ejecutar un laudo de otro Estado de Guatemala? Y ahí la pregunta de la arbitrariedad pues, se resuelve de conformidad con la ley de otro Estado. El artículo 74 de la Ley Orgánica no aplica a los bienes de los otros estados. Eso no significa que se pueda embargar la embajada, pero sí habrán algunos bienes de tipo comercial que puedan tener otros estados que se puedan embargar. Y la embajada no se puede embargar porque está protegida de conformidad con la ley de
de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, y también es un principio de derecho internacional. Yo les recomiendo el caso de Alemania contra Italia, con 13 interviniendo de la Corte Internacional de Justicia. Es un caso de hace unos 5 años, muy interesante, porque en Italia efectivamente le embargan bienes del Estado, no la embajada, pero sí una gran casa donde realizaban actividades culturales a la orilla del lago, una mansión. Y al final la Corte Internacional de Justicia señala claramente que no se puede embargar. Pero hay estados que tienen algunas propiedades comerciales, como acciones en alguna sociedad o alguna, no sé, alguna aerolínea, una empresa que se dedica a actividades comerciales, que técnicamente sí debieran de poder ser embargadas en el tema. Ahora, respecto a la ejecución de un laudo contra Guatemala en el extranjero, en caso que Guatemala tuviera alguna propiedad embargable en el extranjero. El artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto no aplica la ejecución de laudos contra Guatemala en el extranjero, sino que solo los que se llevan a cabo conforme con ley guatemalteca en Guatemala. Y si Guatemala tuviera alguna propiedad en el extranjero que no estuviera protegido por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, sí pudiera ser embargable. Más adelante me voy a referir no al Estado, sino que a las empresas estatales. Y si un laudo contra el Estado podría involucrar el embargo de algún bien que sea propiedad de una empresa estatal y no del Estado. Que algunas empresas estatales sí podrían tener bienes en el extranjero. Una empresa portuaria podría tener una cuenta de bancos en el extranjero, por ejemplo. El INDE podría tener algún contrato con un contratista en el extranjero, que son bienes que, de conformidad con el derecho internacional, sí son embargables. La pregunta principal ahí es, de conformidad con el principio de inmunidad soberana, los estados no pueden ser sujetos de procesos en su contra en otros estados, al menos que lo hayan aceptado. Y no pueden ser, ese es el principio general también que rige el arbitraje en términos amplios. Pero la pregunta aquí es si el sometimiento a una cláusula arbitral, ya sea nacional o extranjera, implica a su vez una renuncia al sometimiento a tribunales extranjeros para su ejecución. Y sobre este tema no tenemos una respuesta muy clara. Los fallos predominantes en este caso son los del Tribunal de Casación francés, y yo los he visto en ambos sentidos. Entonces, la pregunta es si Guatemala establece una cláusula de arbitraje en el foro ICC en París, que resulta condenada, si es que podría ese laudo ser ejecutado contra Guatemala en México. Porque podría argumentarse que el sometimiento al arbitraje no significa una renuncia a la inmunidad soberana de los tribunales mexicanos. El fallo controlador que he visto es contra Qatar, la Corte Francesa de Casación, y la Corte Francesa de Casación en ese caso determinó que el sometimiento a la cláusula de arbitraje implica a la vez una renuncia a la inmunidad de su ejecución. Ese hace el interno con los franceses, pero no necesariamente es uniforme en todos los países. Entonces, podría un tribunal alegar inmunidad en ese caso. No solo de que se esté ejecutando el laudo contra Guatemala en México, sino que se esté ejecutando un laudo contra México, por ejemplo, en Guatemala, si es que tiene derecho o no a alegar inmunidad en esos casos. Sobre ese tema. Ahora, la otra pregunta que les mencioné es si puede ejecutarse un laudo contra el Estado en contra de propiedades que pertenezcan a una empresa estatal. Entonces, en términos guatemaltecos, esa respuesta la tendríamos en términos formales muy claros, que son entidades distintas, y aquí en Guatemala no hay un levantamiento del velo corporativo, en este caso un velo corporativo estatal, y ahí hay una muy clara diferenciación, yo diría bastante formalista. Pero en el derecho internacional esa no ha sido siempre la respuesta. Y han habido casos en los cuales se ejecutan laudos emitidos en contra del Estado, en contra de activos de una empresa estatal. Este es un caso, un ejemplo, el de la Sociedad Nacional de Petróleos y
Congo contra Walker International Holdings. De hecho, es un laudo que Walker International Holdings ejecuta contra la Sociedad Nacional de Petróleos de Congo. Y la Corte de Apelaciones de París lo que establece es que la Sociedad Nacional de Petróleos de Congo es en realidad un instrumento y un vehículo de la República de Congo para ejecutar los activos y que no puedan ser ejecutados en caso hayan sentencias habladas contra el Congo y deciden que sí se pueden ejecutar los bienes. Vean, esto es de alguna forma preocupante porque los bienes de alguna empresa estatal podrían ser ejecutados en el extranjero, derivados de un laudo que se haya emitido contra el Estado de Guatemala. Pues no basta que las empresas estatales se preocupen de los casos de arbitraje que les conciernen específicamente, sino que también deberían estar involucradas o de alguna forma preocupadas de los laudos que se puedan emitir contra el Estado general, particularmente aquellas empresas estatales que tengan una vinculación muy directa con el Estado, que sean de alguna forma controladas, que se tomen decisiones, que su junta directiva está integrada en su mayoría o casi en su totalidad por personas designadas por el Estado, podrían tener esta preocupación. Otros problemas derivados de la ejecución es la aplicación de la aplicación de la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. La Convención de Nueva York nos genera algunos problemas. Primero, que no es tan complicada, es que Guatemala ha hecho uso de las dos reservas que nos permite la Convención de Nueva York, la reserva de reciprocidad y la de naturaleza comercial. Y la reciprocidad no da muchos problemas en cuanto a la aplicación, porque la mayoría de estados son parte de la Convención de Nueva York, bueno, no la mayoría, en los cuales razonablemente podríamos prever que se ejecute un laudo contra Guatemala o que se ejecute en Guatemala un laudo de otro estado. El problema es la reserva comercial. Y la reserva comercial, este es el texto del decreto por medio del cual se aprobó la Convención de Nueva York, es el decreto 9-84, y en el artículo 2 se declara que se aplica la reserva de reciprocidad, pero en su segundo supuesto, que solo aplicará la Convención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno. Y la parte problemática aquí es por su derecho interno, porque a nivel internacional la gran parte de las relaciones contractuales que nosotros denominamos administrativas y que de conformidad con el derecho interno claramente podemos separar entre lo mercantil y lo administrativo. En el derecho internacional serían consideradas administrativo-comerciales o comerciales. Entonces, a nivel de derecho interno, la aplicación de la Convención de Nueva York respecto a una disputa de otro país es problemática porque no serían consideradas comerciales. Hay algunas salvedades. El artículo 10-26 del libro de CAFTA señala expresamente que los laudos emitidos, los laudos arbitrales emitidos de conformidad con el capítulo de infracciones del CAFTA se considerarán comerciales para efectos de la aplicación de la Convención de Nueva York. Pero bueno, ahí tenemos una salvedad en un tratado internacional que está conmigo de la Convención de Nueva York. Lo tenemos en algunos otros tratados, pero no en todos. La Convención de Panamá contiene supuestos similares y lo que habla de relaciones mercantiles, no hace una sujeción al derecho nacional, pero también genera alguna comunicación. Otros puntos importantes. Están disponibles las defensas de fuerza mayor para el Estado dentro de un arbitraje. Y me refiero a las defensas de fuerza mayor derivadas de actos del mismo Estado, no relacionadas con algún terremoto, por ejemplo. ¿Puede el Estado emitir alguna normativa, ya sea legal o administrativa, que tenga efectos en el contrato y luego pasar su defensa al cumplimiento de ese contrato en la emisión de esas mismas normas? Y la respuesta, digamos, a nivel académico y a nivel de derecho internacional, acá he visto casos que tienen que ver con esto, pero no una resolución concreta y firme sobre ese tema todavía.
los tribunales lo que han hecho es un estándar por medio del cual miden la vinculación que pueda tener ese acto con la parte estatal que debe cumplir el contrato. Y si la parte estatal que debe cumplir el contrato es el mismo Estado o es el mismo órgano que cumple esa decisión o es un órgano del Estado que tiene alguna estrecha vinculación, no tiene acceso a esa defensa. El caso más citado es Sarnicón contra Rolling-Tex. Es un caso inglés muy interesante, porque Rolling-Tex es una empresa polaca que tiene que exportar sobre si puede tomar algunas decisiones de orden administrativo o de orden de materia arbitraje o de orden de facilitar el diligenciamiento del arbitraje. Un punto muy importante, la confidencialidad. Esa es una diferencia que existe entre ir a tribunales y acudir al arbitraje. Es una de las ventajas del arbitraje, pero también es un punto de mucha controversia cuando involucra al Estado. Ya sea que la cláusula establezca la confidencialidad o el reglamento de arbitraje contenga la confidencialidad, como ya es el reglamento SENAC. ¿Qué obligaciones tendría entonces el Estado respecto a informar a los ciudadanos o a los periodistas o a quien le requiera, incluso por medio de una solicitud de acceso a la información sobre lo que se discute en el arbitraje? En términos de arbitraje de derecho de inversiones, generalmente en sus inicios los procesos eran completamente confidenciales. Eso cambió en el ámbito de la transparencia y ahora ustedes ven que las audiencias de procesos arbitrales derivados de arbitraje de inversiones hasta les puede ver uno en vivo por medio de internet. Esto ni siquiera se ha resuelto a nivel de ICC. En algunos casos han dispuesto que el proceso está disponible a las partes que quieran ir a verlo en la sede del ICC en París, tomando en cuenta que pues generalmente nadie lo va a ir a ver, o los mismos memoriales son publicados. Entonces la pregunta aquí es si el Estado tiene la obligación de informar que está siendo demandado por tantos millones de quetzales dentro de un arbitraje, que esto sí lo sabemos dentro de los arbitrajes internacionales de inversiones, pero no lo sabemos dentro de los arbitrajes nacionales, y hasta qué límite. Tengo yo derecho a ver los memoriales. Yo podría presentar un memorial pidiendo copia del expediente en un proceso de contencioso administrativo, aunque no sea parte, pero dentro del arbitraje, ¿hasta dónde, qué extensión y qué limitaciones puede tener eso? Es un tema que no se ha resuelto. Otro tema es el problema. Yo creo que el mecanismo del arbitraje tiene mayores protecciones contra la corrupción y tiene un mejor récord a nivel nacional e internacional que los tribunales de justicia, sin perjuicio de que hay esfuerzos heroicos a nivel nacional e internacional, incluso en la jurisdicción ordinaria, pero no tenemos que perder que es posible que el sistema arbitral también se corrompa. Y se puede corromper básicamente en dos sentidos. Uno es que se corrompa el nombramiento de los distintos árbitros que ocupan los tribunales arbitrales que resuelven estas controversias, que puede ser más importante cuando se relaciona con el Estado, ya sea que los funcionarios del Estado tengan un interés en el nombramiento indebido de los árbitros o el contratista. Algunos casos que hemos visto a nivel internacional han involucrado pagos indebidos a un árbitro en controversias contra el Estado. Una empresa brasileña, por ejemplo, que hubo muchos arbitrajes en Perú, y luego se descubrió que había realizado varios pagos en Andorra de forma secreta a este árbitro, que nombraba continuamente en todos los casos y que todos fallaban a su favor. No nos queda claro, pero algunos muy distinguidos árbitros comentan que parte de la estrategia era hacer estos pagos y asegurarse que el laudo fuera unánime con el nombramiento de este solo árbitro, que luego repartía entre los demás lo que había recibido. Eso es tal vez muy dañino para el arbitraje, pero yo les diría extremadamente inusual, menos usual que en los tribunales nacionales.
Tenemos otros casos donde ha ocurrido lo opuesto, el caso Chevron, por ejemplo, donde recientemente se decretó que el Tribunal Nacional Judicial que declaró los daños lo hizo de forma indebida. Entonces, me parece que el Estado todavía no ha tomado suficiente interés en el proceso de nombramiento de los árbitros en la mayoría de los casos, o en la integración de los listados de los centros de arbitraje, y lo deja generalmente a la contraparte, no nombra al árbitro y lo nombra el centro de arbitraje, que puede ser un poco parte del miedo de las decisiones que tiene que tomar. Entonces, en vez de nombrar al árbitro que yo sé tiene un conocimiento del Estado y cómo funciona este tipo de contratos, y podría tener una visión tal vez más de mayor simpatía a la posición del Estado, no nombro a nadie porque no quiero que se me cuestione esa decisión, y lo nombra el centro de arbitraje y no digo nada. De hecho, realmente me hacen una investigación más formal del background del árbitro para determinar si es idóneo. En términos de corrupción, ese era un lado, digamos, de cómo los árbitros pueden cometer corrupción en el lado. Y el segundo es, podría ser que el contrato en sí mismo esté viciado y el proceso de arbitraje esté creado específicamente para tener una resolución que permita a un funcionario público hacer un pago que sea indebido. Esto sucede en temas de lavado de dinero entre empresas privadas, pero también ha sucedido en el Estado, que yo sepa, no en Guatemala. Entonces, la municipalidad no puede hacer el pago directamente al amigo, sino que celebra un contrato con una cláusula arbitral, con un nombramiento de árbitros muy cercanos que concluyen que se le debe a esta persona sin poner mayor resistencia dentro del arbitraje, o incluso pudiendo el arbitraje aceptarlo, y luego ese documento es un título ejecutivo que puede ser cobrado contra la municipalidad. O sea, hay que tener cuidado con esto. Lo menciono no porque sea una preocupación particular con el arbitraje, que puede ocurrir también en tribunales, yo me he visto aquí en Guatemala en tribunales laborales, sino que es un aspecto que no escapa del arbitraje, como no escapa de los tribunales judiciales. Yo diría que es una menor preocupación del arbitraje que los tribunales judiciales. El penúltimo punto es, creo que el admitir el arbitraje contra el Estado, relacionado con el Estado, tenemos en cuenta que no solo se puede demandar al Estado, sino que el Estado también puede demandar por convenir, si así lo quiere. Se crea una especie de caos si permitimos que cada una de las cientos de entidades estatales, paraestatales y el Estado, cada uno pueda incluir su cláusula arbitral como mejor disponga. Por lo menos a todos los que se encuentran representados por la Procuraduría General de la Nación, que incluye el Estado y todos sus poderes, debería de haber algún tipo de parámetro, normativa, guía, instrucción sobre la forma en que deben redactarse las cláusulas arbitrales y la forma en que deben de conducirse dentro del arbitraje, para que finalmente el abogado del Estado pueda hacer un buen trabajo. No podemos permitir que cada ministerio, si quiere poner ICC en París, si quiere poner AAA en Miami, si quiere poner debiera de haber alguna consulta finalmente de quien toma la decisión. En algunos países esas cláusulas son consultadas con la Procuraduría General de la Nación. A mí me parece un exceso formalista que cada vez que se establezca una cláusula de arbitraje debe de consultarse, porque eso lo que hace es atrasar el ya muy lento proceso de adjudicación de contratos. Pero sí debe haber alguna guía o instrucción general sobre los términos que se permiten dentro de una cláusula de arbitraje. Si quieren alguna guía o recomendación para que los abogados de las distintas instituciones, que claramente no son ni deben de ser expertos en el arbitraje, sepan qué pueden poner y qué no pueden poner en una cláusula. Y algunas, pues, se vale que generan algún beneficio para el Estado, o por lo menos tratar de ponerle una situación de igualdad, como el aumento de los plazos, como la necesidad de agotar los recursos, agotar la vía administrativa, o incluso alguna instrucción sobre qué pueden y qué no pueden hacer las partes y quiénes tienen que acudir a otro tipo de mecanismos previos, como la conciliación. Al menos yo lo que he visto en las cláusulas escalonadas con el Estado, que incluyen la mediación o la conciliación, es que es una pérdida de tiempo, y
y es únicamente recursos que deben de agotarse para poder acudir al fondo, que realmente es el arbitraje. Y eso no es lo que queremos. De hecho, uno quiere poder llegar a esos procesos de solución de controversias que deberían ser incluso más importantes que el arbitraje para llegar a alguna solución. ¿Qué es este último punto? Existen otros mecanismos aparte del arbitraje que deben de ser explorados. En Ecuador, por ejemplo, la mediación es casi que obligatoria en todos los contratos administrativos y es una mediación que efectivamente puede llegar a algún resultado. Se puede tomar alguna disposición que impida que la controversia siga y no solamente como un paso previo para llegar a un arbitraje o para llegar a un litigio. Y quiero concluir con esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que era la número 27 en el listado que les establecí. La sentencia dictada en el expediente 2619-2009 era mucho más extensa, disculpen que siga siendo tan extensa, pero me parece particularmente inspirada. Esta es una sentencia que se dicta dentro de un proceso en el cual hay un contrato administrativo con FERUA, en el cual hay una cláusula de arbitraje y una de las partes acude al contencioso administrativo y se argumenta que procede la vía arbitral y que lo que resuelve la Corte en términos generales es que los contratos se deben de cumplir. Yo les puedo pasar esta slide después, pero una de las partes que por lo menos a mí más me llamaron la atención es cómo concluye. Y concluye con el principio pacta sunt servanda aplicado al Estado. Y concluye señalando que todos los habitantes de Guatemala, máximo si son funcionarios públicos o representantes del Estado, deben de actuar de buena fe, pero fundamentalmente respetando la ley. Y no solo la ley, sino que los compromisos asumidos, entre ellos los contratos que se celebran en nombre y representación del Estado. Es el fundamento del arbitraje con el Estado, no solamente es legalmente permitido, sino que si está contenido en el proceso de arbitraje debe ser honrado y está dentro del contrato, dentro de la ley, las partes tienen obligación de cumplirlas y el Estado es el principal llamado a cumplir la ley, por lo tanto en una Corte de Constitucionalidad también está obligado a cumplirlas. Muchas gracias, con eso concluimos la exposición y si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos tratar ahora. Que allá atrás traía una mano antes y luego si quieren respecto además a un comentario a lo que mencionaban, uno de los problemas, digamos, en el caso del Estado es que los funcionarios también son, por cuestiones políticas, incluso los abogados dentro del Estado son personas que pueden estar hoy dentro del proceso y mañana ya no, porque pues, hubo un movimiento de ministro, viceministro, de autoridades. Entonces ese tipo de situaciones, en el caso yo estoy en el ICS tratando de conocer algunos casos sobre estos temas que llevan cláusula arbitral. Una de las cuestiones que me decía uno de los abogados y directores es que nosotros hemos planteado 10 veces para someterse a los tribunales de justicia y las 10 veces en diferentes juzgados nos han rechazado porque existe una cláusula arbitral. Entonces nos vamos por la vía penal. O sea, ellos tratan de justificar su trabajo, ¿verdad? De esa forma, haciéndolo aunque lo rechacen, pero para que no quede como que la autoridad no hizo nada, sino que sabiendo aún así que se va a rechazar. El miedo a no querer ninguno, el miedo, 2, la Contraloría, y 3, lo más importante, que las personas que están ahí, máxime abogados que son contratados 029 o 183, saben que hoy pueden estar dentro del procedimiento y mañana ya no se paran. Entonces esa situación está como problemática a la hora de llegar a un arbitraje, porque la defensa que uno tiene fuera con su cliente sabe que a uno lo contrató y sabe que uno conoce el proceso para llegar incluso hasta el final, pero en el caso de los abogados del Estado es mucho más difícil esta situación. Sí, creo que tiene toda la razón y eso de alguna forma me ayuda a entender esto. Que es la mayoría de los casos donde se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad sobre este tema son casos donde ha intervenido la PGN y en la mayoría de esos lo ha planteado la Procuraduría General de la Nación. Y uno dice como en el primer caso puede ser una postura todavía cuestionada, en el segundo ya está un poco más claro, en el tercero ya queda más claro, en el octavo ya queda clara cuál es la postura de la Corte de Constitucionalidad, más así en el 20º. Entonces puede ser que sea una postura porque son otros funcionarios
porque no hay, digamos, memoria institucional en estos casos, sobre todo en los temas de abogados, porque los ingenieros tienen mayor estabilidad en algunas instituciones, sino que puede ser también por miedo. A mí lo que me han dicho algunos funcionarios es que le tienen miedo a tres personas: a la SAT, a la Contraloría y al INP. Puede ser que esto derive de un miedo por lo menos del INP y de muchas veces se han perdido en el caso de la distribución en VIX, gastos así como VIX Visa o cuestiones por ya muy mediáticas, digámoslo de esa forma, que la gente prefiere hacerse a un lado, o los abogados prefieren no involucrarse con todo este tema de que sí, o que van a venir a investigar otras cosas y van a salir peor en otro lado, que queriendo recuperar el incumplimiento del contrato, la cuestión que mencionaba usted de la fianza. No se pueden ejecutar fianzas porque existe una cláusula arbitral dentro de la fianza que aunque el Estado pues no haya celebrado esa situación, ellos mencionan, algunos abogados ahí donde yo estoy, me dicen no, pero nosotros al recibir la fianza estamos aceptando totalmente esa condición, entonces se queda el Estado sin percibir los fondos o sin percibir la ejecución de la contratación por el miedo y el desconocimiento además de este tipo de procedimiento. Usted trata un excelente punto, y es que muchos de los contratos o de las actuaciones que han llevado a estos grandes casos del Ministerio Público y del CICIG se relacionan con contratos, y muchos de ellos, a mí se me ocurren 3 o 4 ahorita, yo no sabía ese otro, por ejemplo, de los grandes no tienen cláusulas de arbitraje. Entonces, ¿qué se hace en esos casos, verdad? El problema es que avanza la parte, digamos, penal, lo que se puede, pero ¿qué pasa con la parte contractual? Es necesario tratarla también. Hay algunas respuestas incluso dentro del arbitraje para los superiores, como usted no necesariamente pronunciarme. Lo que sí es que reconozco que hay un gran gasto para el Estado y para los ciudadanos en particular, de que no se resuelvan esas controversias, que en todo caso tampoco se resolverían a nivel de lo contencioso administrativo, que van a tomar 15 años, no creo que haya un proceso eficaz, pero el funcionario sí tiene que tener claridad de que puede someterlo al arbitraje, y el tribunal también. Que no solo está ahí el miedo del funcionario, sino que del tribunal, de que pueda decidir, incluso si lo que decide es la invalidez del contrato. Tendremos otro micrófono por ahí. Y dudas un poco más en cuanto a la interpretación y investigamiento de los tratados internacionales internacionales. Habiendo sobrepasado ya la barrera de la neutralidad o no, tenemos el lado arbitral y otras controversias, otras dudas, y hago una pregunta porque la respuesta entre catedráticos andar con un experto social, andar con un experto inicial, entonces es como, digamos, lo encarece todavía mucho más. Podría ser otra preocupación también del lado del Estado, esa interpretación. Entonces, pensando un poco eso, mi duda para concluir viene siendo, deberíamos de seguir la propia línea del laudo, digamos, Rudy y Holding, un sistema anglosajón, que es por lo que general la traen los laudos internacionales, o si definitivamente la respuesta es hagan su lado y vayan a un experto social, un experto ICC, un experto de la institución donde proviene la ONU. A ver si entiendo bien. Su pregunta es si se requiere un conocimiento especializado para interpretar el laudo para poder cumplirlo. Para poder cumplirlo, y también para, tal vez no tan drástico como emitir un client memo, pero por lo menos para tener una postura y poder transmitir con transparencia y seguridad una posible predicción en cuanto al cumplimiento o no de esa cláusula, o a lo que dice específicamente en la parte considerativa del laudo. Sí, es muy interesante la pregunta, porque hay algunos laudos que requieren un conocimiento especializado y en los cuales no queda claro qué es lo que se resolvió. En algunos laudos CIADI, por ejemplo, no tanto los laudos nacionales, que siguen una estructura muy nacional y queda muy claro en el contrato tanto. Mi respuesta es que depende del caso. Yo generalmente no promuevo que sea necesario contratar a un experto en arbitrajes de CIADI para interpretar el contenido del laudo. Para llegar al arbitraje sí, se requiere un grado de especialidad. Yo lamento mucho que en la Procuraduría General de la Nación se haya de alguna forma destruido un incipiente esfuerzo que había de crear una unidad internacional que eventualmente se pudiera encargar de llevar los casos. Con el cambio de Procuraduría
procuradores, era una iniciativa del licenciado Morfín muy admirable. No que esos abogados hayan podido llevar los arbitrajes de CIADI, pero sí podían proporcionar el apoyo local y eventualmente dentro de unos 5 años, dentro de unos 10 años, tener la fortaleza suficiente para llevar el arbitraje, o por lo menos llevarlos ellos con un acompañamiento internacional y no al revés. Pero bueno, ya me desahogué en ese tema. Yo creo que generalmente no se requiere de un especialista para interpretar el contenido del laudo, que debiera ser suficientemente claro, para que a las partes, en este caso pues ya sea el abogado de la empresa o el abogado del Estado, entiendan su contenido. Ahora, si todavía está en una fase donde pueda pedir una interpretación, una nulidad, hacer una anulación, sí debería contratar a un especialista. Lo que sí creo es que principalmente dentro del Estado se debería invertir en capacitar para que tengan un mejor conocimiento sobre el sistema. Yo agarraría a los abogados de distintas entidades y los mandaría a tomar cursos de SIC, de CIADI, etc., para que conozcan cómo funciona el sistema de una manera, digamos, preventiva, y no necesariamente cuando tienen un lado de contratar a alguien. Yo preferiría que ese dinero lo gastaran en capacitarlo, en comprar libros, que en pagarle a un abogado extranjero que va a cobrar $400 la hora para interpretar eso. Sí, yo tengo una pregunta. Se mencionó acerca de la publicidad del acto y al final que eso es un tema per se que el tribunal arbitral va a entrar a conocer. Pero lo que sí he podido notar en algunos casos ha sido que a veces cuando hay resoluciones administrativas, muchos de los árbitros son un poco temerosos, argumentando de que esas resoluciones administrativas vienen a formar parte del orden público nacional y por el deber de velar por la ejecutabilidad del auto, muchas veces no están tan seguros al alcance sobre el cual pueden hacer un pronunciamiento. Obviamente, una interpretación del orden público nacional totalmente diferente a los estándares internacionales, tratando de abordar incluso resoluciones ministeriales que forman parte de ese conglomerado de orden público, ¿no? Entonces mi pregunta es cómo tratar de conciliar ese temor que existe por parte de los árbitros con al final establecer la ruta de decir aquí no se está diciendo un pronunciamiento sobre la validez o no de esa resolución administrativa, sino simplemente sobre la terminación anticipada o cualquier otro daño que se haya causado en el contrato administrativo suscrito. Y yo lo he visto, eso mismo que usted señala. Creo que para ser árbitro de casos que involucran con el Estado se requiere un grado de independencia importante respecto al Estado y a un nivel de valentía, no solo respecto a lo que usted menciona, sino que en relación a algunos casos que podrían tener algún señalamiento mediático, etc. Y que ese señalamiento mediático puede o no tener ninguna relación con el contrato, incluso podría no tener ninguna relación con el contrato, con ese contrato, podría ser de otro, podría ser el contratista y no esa relación contractual. Yo sí creo que se requiere un nivel de valentía importante. Ese temor que usted señala no existe a nivel de arbitraje internacional, a nivel de arbitraje internacional de inversiones. Yo veo a los árbitros, en el caso de RDC, por ejemplo, decir claramente, no, esa resolución de lesividad es contraria al tratado, no debe haber sido emitida, etc. Donde sí veo algún nivel de timidez de los tribunales internacionales, incluyendo las inversiones, es en señalar alguna consecuencia penal derivada de algún acto o alguna responsabilidad individual, porque técnicamente debiera el Estado de poder repetir contra el funcionario que ocasionó el daño, que pudo involucrar un lado arbitral internacional. El presidente emitió una declaración que ya era adhesivo un contrato y eso nos generó una condena internacional, pues debiera de, o tal vez estaría obligado a repetir contra ese funcionario. En eso sí lo he visto. A nivel nacional yo creo que se requiere más valentía y tal vez un conocimiento, si quiere, un poco más académico de saber que se trata de dos cuestiones diferentes, porque por lo menos para mí el laudo arbitral genera una nueva fuente de obligaciones para el Estado distinta del proceso administrativo que llevó a la controversia. Entonces no es que el tribunal arbitral viene y revoca la decisión del ministro y le pide que emita otra donde no condena la multa, donde no termina el contrato, donde reconoce que la liquidación era por un monto 100 veces mayor al que estableció, sino que lo tiene como un antecedente administrativo de la posición de las partes que llegaron ahí
y luego analiza si de conformidad con el contrato y la ley esa conclusión, pero la conclusión más que el acto administrativo es correcto de conformidad con el contrato y genera una nueva fuente de obligaciones que le establece un pago. Yo sí lo separaría, y es lo que les decía antes, que no veo al tribunal arbitral como un sustituto claramente del tribunal de lo contencioso administrativo. Si lo que usted quiere es una decisión en la cual se pronuncien sobre ese acto y lo revocan, tendría que irse a lo contencioso administrativo. Ahí sí es la juridicidad del acto, decirle no, usted, señor ministro, está equivocado, revoca ese acto, y no una resolución que diga la posición del ministerio de decir que debía 1 millón es equivocada, sino que debía 100 millones, que es lo que tiene el contrato arbitral. Y eso es importante para la arbitrariedad, porque como le dije, hay algunos puntos donde yo sí considero que podría haber alguna duda sobre la arbitrariedad. Yo no veo a un tribunal arbitral diciéndole al ministerio ese contrato que usted revocó o que usted terminó unilateralmente no tenía esa facultad y por lo tanto tiene que permitirle a este contratista terminar la obra y pagarle. Eso creo que es un punto gris. Yo sí veo más claro decir usted no tenía facultades de conformidad con el contrato para terminar con el contrato, y como lo terminó, entonces le debe estos daños, pague. O incluso para decir usted de conformidad con su proceso interno tenía o no facultades para suscribir el contrato. Eso ya es un tema más de juridicidad. ¿Sí? Alex, en parte de tu exposición dijiste que quedaba muy claro cuando los contratos eran firmados por ministros o viceministros o directores en quienes se debe a esa facultad lo están haciendo en nombre del Estado. Eso está clarísimo, aunque todavía la PGM lo pone en duda en algunos arbitrajes. Sin embargo, en un proyecto de ley de contrataciones del Estado que hay ahorita, que tuviste la amabilidad de hacerme llegar, ese pedacito desaparece. O sea, ejecutaron, supongo que adrede, ejecutaron que actúa en nombre del Estado. Yo sé que eso no es ley todavía, que va a ser, si queda eso como ley, pues habrá discusiones. Solo me interesa tu opinión en el sentido de que si le quitaron y así se queda la nueva ley de contratación del Estado, si alguna vez eso queda vigente, si le quitaron ese pedacito, ¿será que los ministros o los directores generales actúan en nombre propio o siguen actuando en nombre del Estado? Sí, no me había fijado en esa sección. Yo cuando vi la nueva propuesta de ley de adquisiciones del Estado, creo que se llama el sistema de adquisiciones del Estado, me fijé en la parte de arbitraje y la cláusula, el artículo 103 queda igual. ¿Qué habría una oportunidad para hacer cambios? A ver, mi posición respecto a su pregunta en concreto es que genera un problema, y genera un problema porque aquí en Guatemala necesitamos excesiva claridad para tener por resuelta una duda legal. En este caso, pues no basta que estén 3 leyes y en 27 casos todavía, por lo menos en los casos que he visto, la PGN llega a interponer incompetencia. Entonces genera un problema. Yo creo que al final una interpretación adecuada, no solo de esa ley, sino de las demás, no debiera de cambiar, porque son unidades ejecutoras del Estado y de conformidad con otras leyes, incluyendo la ley del presupuesto y la ley del organismo ejecutivo, pues no son, los ministerios no son entidades con personalidad jurídica propia. Entonces lo están celebrando en nombre del Estado, pero sí, a raíz por lo menos de lo que he visto en el arbitraje, me preocupa que se quite esa disposición porque son temas que se han cuestionado, y porque sobre ese punto en particular no hay total uniformidad en las sentencias de la CC, ya que algunos arbitrajes se han presentado contra el Ministerio, algunos se han presentado contra el caso, contra el Estado, etc. Mi postura es que se debieran de presentar contra el Estado, no contra el Ministerio, pero evidentemente, por lo menos en la tramitación del arbitraje, todavía no me queda claro si en su ejecución eso no ha dado problema. Tal vez en su ejecución pueda haber problema, pero yo no me había dado cuenta de eso. Usted que es muy detallista y muy cuidadoso, le agradezco por esa
contribución. Licenciado Bayón. Hola Alex, felicitaciones. Yo dos preguntas muy puntuales tengo. Una en cuanto a la arbitrabilidad. En los casos donde ya no hay discusión entre las partes, sino que solo el adeudo está pendiente de pago, digamos, no hay discusión sobre el incumplimiento o no de la parte contratista, sino que ya solo está pendiente de pago. Incluso el adeudo aparece en el portal de Guatecompras. ¿Es arbitrable también ya solo el cobro o incluso podría ni siquiera ir a lo contencioso administrativo el contratista, sino que certificar sus partidas contables e irse a un juicio ejecutivo? Esa es la primera de criterio. Y la segunda, en cuanto a la inembargabilidad, si dentro de esa limitación también entrarían fondos privativos de alguna entidad muy específica. Estoy claro de que la demanda es contra el Estado. Si hubiera una dirección o si hubiera una entidad ejecutora que maneje fondos privativos, esos también son inembargables a tu criterio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Eric. Eso por la segunda, que creo que es un poquito más fácil, es el criterio generalizado es que nada es inembargable. No fondos privativos, cualquier tipo de fondo del Estado, por lo menos en Guatemala, no es embargable. De hecho, ni siquiera las deudas a los contratistas son embargables, mientras la obra no ha sido concluida. Y es que son fondos que van a ser pagados al contratista. Entonces, en ese punto no. Uno sí encuentra sorpresas de jueces, sobre todo en el interior, que declaran un embargo sobre las cuentas de la municipalidad. Pero eso eventualmente se pierde. Entonces, la segunda, no. Yo no necesariamente estoy de acuerdo que esa debiera ser la postura en Guatemala, pero es la postura legal. Yo creo que todos los fondos del Estado, cualquier bien del Estado, sean inembargables. No sé si la posición acá no es la posición en el extranjero, si es que se ejecutara un lado, incluso una sentencia contra Guatemala. Pero no ha sucedido. La primera pregunta es muy interesante y no tengo una respuesta concreta, pero sí tengo varias opciones. Tal vez la respuesta fácil es una deuda donde sea claro que solo se debe el monto, incluso esté reconocido, es perfectamente arbitrario. Podría decirse que tal vez no es tan interesante el caso, pero arbitrable fácilmente. Incluso ya teniendo un título de ejecutivo, se podría presentar al arbitraje, no hay ninguna controversia, y hay algunos motivos técnicos y legales por qué sea conveniente hacerlo. Pero sí se puede presentar, y de hecho, por lo menos en mi experiencia, hay aquí personas con más experiencia, pero en mi experiencia en el arbitraje contra el Estado es que ese nunca es el caso de que, aunque ya esté claramente reconocido, se presente el caso en el arbitraje y no haya ninguna controversia derivada de ese monto. Yo he tenido casos, por ejemplo, donde se cuestiona la misma certificación. En uno reciente, porque tiene una fecha posterior a la fecha en que se contabilizó. O sea, siempre hay alguna discusión que se presenta ahí. Incluso podría ser prescripción, podría ser cualquier otro monto, pero sí es arbitrario, perfectamente arbitrario sobre ese monto. Algún motivo por el cual pueda convenir presentarlo es no necesariamente esa certificación que es un título ejecutivo. De hecho, podría ser un título ejecutivo si es que está no solo contabilizado por el Estado, sino que contabilizado por el cliente, y luego pues hace un acta notarial de estados contables y inicia un proceso ejecutivo. Esa podría ser una vía, pero tal vez le convenga más esperar a un lado e iniciar un proceso de ejecución de un lado arbitral, que es incluso ofrece más ventajas que una vía previa un ejecutivo con un recurso. Eso podría ser una ventaja procesal. Pero una ventaja de fondo puede ser que el monto esté claramente reconocido, pero generalmente, en la mayoría de casos, por lo menos los que yo he visto y los que he conocido, si bien el monto está reconocido, que puede ser, digamos, de alguna estimación, o podría ser del contrato, de servicios profesionales, etc., los intereses no van a estar reconocidos en esa certificación. Veo difícil cobrar los intereses de la ley de contrataciones del Estado dentro del proceso ejecutivo. Tal vez quieren un título un poco más claro sobre el reconocimiento de los intereses, y ahí hay argumentos de prescripción que presenta el Estado que
que generalmente no son aceptados por los tribunales arbitrales, pero sí por los tribunales nacionales, entonces genera alguna complicación ahí. Y como les dije, los intereses pueden ser incluso mayores que ese es un camino. Y hay un tercer camino, que es el amparo. Y yo he encontrado solo he encontrado dos casos por medio de los cuales se busca hacer valer la aprobación de una liquidación de un contrato celebrado con la ley de contrataciones de Estado por medio de un amparo. Los dos casos son muy interesantes porque en los dos operó la aprobación del proyecto de liquidación por medio de silencio administrativo positivo. El artículo 57 de la ley de contrataciones del Estado señala que si no se realiza la liquidación dentro de los 90 días, el contratista presenta un proyecto de liquidación y si no se pronuncia la autoridad administrativa superior dentro de un mes, se tiene por aprobado silencio administrativo positivo, una norma muy interesante de la ley de contrataciones del Estado y de los pocos casos de silencio administrativo positivo de esta ley. Y he visto de todo, he visto casos donde operó el silencio administrativo y 6 meses después viene la unidad administrativa superior y no aprueba el proyecto de liquidación. Pero en estos dos casos, que son de finales de los 90, de la CC, se tienen por aprobado por silencio administrativo y no cumple. Entonces la postura ahí es: el Estado no está cumpliendo con una resolución administrativa firme ante la cual pues no procede ningún recurso administrativo, y además sería ilógico que yo interponga un recurso administrativo si me es favorable. El silencio administrativo positivo es el sustituto de tener una resolución escrita diciendo que debe. Y se fueron al amparo en los dos casos, y en los dos casos, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad ordenan en este caso al Ministerio pagar. Los dos son el Ministerio de Comunicaciones. Yo tengo dudas de que esa vía siga disponible. No quiero cerrar la puerta porque quién sabe, quizás en algún momento lleve un caso así, pero mi preocupación ahí es que la ley orgánica del presupuesto y la ley del presupuesto anual no contenían las mismas disposiciones en esos años que contienen ahora, y ahora sí establecen expresamente una vía ejecutiva para el cobro. Y mi preocupación ahí es que los tribunales constitucionales puedan interpretar que hay falta de definitividad porque debieron de haber acudido a una vía ejecutiva en vez de haber acudido a la vía constitucional. Es una preocupación, no la tengo completamente clara. Aquí tengo colegas constitucionalistas que saben más que yo de esos temas, pero esa sería mi preocupación. No sé si eso resuelve adecuadamente. Yo tengo una pregunta con el tema de hacer, estar hablando de un contrato administrativo con una parte estatal, una parte particular, y tengo una duda en torno a la relación entre los procesos penales y administrativos. Tengo un caso particular, por ejemplo, administración pública, un contrato de obra, un tercero, que es la actividad privada, la empresa incumple esa realización del contrato. Entonces ese contrato es una cláusula arbitral, pero paralelamente a la Contraloría General de Cuentas realiza un hallazgo del funcionario público de la institución de contrato. A la empresa se le paga cierta cantidad de dinero en adelante. La Contraloría hace ese hallazgo, el funcionario público vinculado, por ejemplo. Entonces viene el Ministerio Público y dice a la una denuncia penal por el funcionario. Este proceso judicial avanza en la vía penal, pero en la vía penal también se está discutiendo, la institución viene frente a arbitrar la empresa, se está discutiendo la devolución o no de ese dinero. Entonces, se podría considerar la vía arbitrar como una acción judicial para evitar que ese proceso penal avance, porque ¿qué sucede en el caso de que con la vía arbitral se logra la devolución del dinero? Y el funcionario público estaría en riesgo de ser condenado por la vía penal, y después en el proceso penal se logra demostrar que el cumplimiento del contrato es por la empresa, que el funcionario efectivamente actuó de buena fe. Entonces se podría considerar como una acción prejudicial la vía arbitral al proceso penal, incluso la
interesantísimas las controversias que se pueden derivar de temas penales, arbitrales y administrativos. Y es lo que mencionaba antes cuando hicimos preguntas. Hay muchos contratos grandes que son cuestionados en la vía penal y que tienen cláusula de arbitraje. Y aparte está el tema de la responsabilidad del funcionario. Lograr la solución de la ley y lograr lo que opino yo. Yo creo que la vía arbitral es adecuada completamente para resolver controversias derivadas del contrato, incluso si es que hay un cuestionamiento de tipo penal. En la misma vía arbitral se puede resolver la nulidad del contrato. Lo que hay que tener cuidado es que la cláusula arbitral sea adecuadamente establecida y que no sea un mecanismo para tratar de ocultar que hubo una negociación impropia, pero en un arbitraje normal, de buena fe, adecuadamente constituido, el tribunal arbitral puede incluso decidir la nulidad del contrato y tendría la obligación, en el caso que determine que hay una responsabilidad penal, de certificar un centro, de informar a las autoridades de que hay la comisión de un delito, incluso si es que hay una cláusula de confidencialidad. Yo sí veo esa primera obligación. Y muy importante tomar en cuenta que creo que el tribunal arbitral tiene la facultad para declarar la nulidad del contrato incluso de oficio, aunque no sea solicitado por las partes. O sea, si el tribunal ve, no, esto claramente se constituye por medio de corrupción o es una vía para encubrir el lavado de dinero, lo puede declarar aunque no sea solicitado por las partes. Es una excepción del principio de conducta petita. Yo nunca lo he visto con contratos administrativos y ahí le diré que me hace falta analizar, pero por lo menos en contratos de naturaleza civil lo dice el mismo Código Civil. El juez puede declarar de oficio la nulidad. Ahora, porque hay un señalamiento, no, o sea, tiene que evidenciar conforme los parámetros que estén establecidos en el arbitraje de que hay una causal de nulidad, que podría ser la corrupción internacional o el orden público. Eso es generalmente resuelto. Entonces es una forma como de determinar eso. Yo creo que la vía penal debe ser el último mecanismo. No sé si lo resuelve, pero miren lo que dice el artículo 103. Ahí está. Artículo 103, la última oración. Dice: no se podría iniciar acción penal sin la previa conclusión de la vía administrativa del arbitraje. Entonces, mi respuesta es que sí. O sea, si yo estuviera asesorando a un funcionario público que estuviera sometido a una vía penal y exista un proceso administrativo o arbitral en el cual se esté discutiendo un punto relacionado con eso, yo sí creo que el artículo 103 es... Creo que incluso si en el 103 podría argumentarlo, pero la última razón del 103 creo que claramente le permite argumentar que la vía penal debe suspender esta parte, que es una preocupación adicional de los temas contractuales que hablamos anteriormente, ¿no? Porque hay muchas personas involucradas en estos procesos y puede ser que tengan cláusula arbitral. A mí me consta que por lo menos 2 o 3 de ellos la tienen. En uno, por lo menos muy famoso, no se acudió al arbitraje, sino que lo contencioso administrativo para discutir la nulidad del contrato. Yo creo que se puede haber puesto una concepción de incompetencia, pero no se hizo una devolución. Eso es un camino. Entonces, la pregunta muy interesante. Esto creo que no lo resuelve, pero no lo resuelve todos los casos que se pueden derivar de eso, pero en esencia sí. Y de hecho no sé exactamente a quién se le ocurrió esa última oración del artículo 103. ¿Vamos, mamá? Tengo una pequeña laguna. Hablaba usted del caso de que no es embargable la suma de pescadores contratistas del Estado mientras la obra no ha sido terminada. Y si la obra ya ha sido terminada, tiene su resolución de ejecución, hablando específicamente, pues según colega, tiene casos como Conapas, que incluso la ley con los acuerdos que ha emitido ya en el 526 establece un plazo de un mes, que creo que vigencia a partir del 1 de enero de 2016, para que el Ministerio de Desarrollo Social hiciera efectivo el pago y hiciera las asignaciones presupuestarias a los contratos que ya tuvieron solo de liquidación. Yo llevo un caso similar. Y esta es la fecha que no han hecho efectivo el pago. Se inicia el proceso de ejecución porque ya hay una resolución que ampara, que se reconoce la cantidad y todo lo demás. Y
y al momento de plantearlo dice es incompetente. Entonces se plantea la apelación, entonces en espera de la apelación, porque es incompetente. Si no quiero resolver ninguna controversia, no me puedo ir a un proceso contencioso administrativo. No tengo recurso pendiente porque no es objeto mío resolver alguna cuestión puramente administrativa, sino los objetos que reconozcan el pago. Para que reconozcan el pago de un contrato que ha estado finalizado y que está legalmente reconocido, desde el punto de vista muy ignorante, sería la vía ejecutiva. Entonces solo tenía esa pequeña duda. Otra cuestión, tengo otro par de casitos por ahí en donde las personas han cambiado mucho dentro del ministerio al que se ha firmado el contrato, tienen el miedo de la Contraloría General de Cuentas. Dice, yo sé que le debemos, pero la persona que estuvo hace 3 personas antes que yo no firmó una hoja, por eso no le puedo pagar. Entonces, no puedo hacer nada. Porque si yo cumplí con mi procedimiento, cumplí la obra, hice todo lo que está en manos, páguenme. Pero no puedo porque la persona que no sabemos dónde está en el país, está viva, está muerta, no firmó. Entonces vamos, la propuesta es, planteemos un contencioso administrativo, presente ustedes un medio de prueba y presento mi medio de prueba y como una vía conciliatoria dentro del proceso contencioso administrativo. Se quitan ellos encima de la Contraloría, nosotros nos quitamos responsabilidad y todo va por medio de una resolución del juego. Dice, eso no se puede hacer, la asesora jurídica de la institución, intentémoslo, para mí es una, pues hay sí que hacerlo, pero la ley no me prohíbe, pues, planteemos el contencioso administrativo, solicitamos una junta conciliatoria con los medios de prueba, con los ingenieros y toda la cuestión técnica resuelta y firmar un convenio y que eso nos sirva para respaldar el pago de esos papeles. Pues, la tercera es que tengo otro caso con una municipalidad donde cambia de administración, ya no nos interesa si ustedes pues, nos den un por escrito, ingresar ustedes resuelvan el contrato, levanten suspensión, hay que ampliar finanzas y un silencio administrativo total. Hasta el punto de que si les una nota, si no resuelven de aquí a 15 días, se van a empezar a quedar aquí como siguen sin resolver un montón de procesos, se llega a plantear un amparo, dentro del amparo se solicita una junta conciliatoria, desgraciadamente la única con muy mala asesoría no llegaron a la junta conciliatoria, el juzgado resuelve a nuestro favor, ordena la devolución de toda la maquinaria y se inicia el proceso de daños y perjuicios en contra de la municipalidad. Entonces yo le digo, me gustaría que se hiciera una institución a nivel gubernamental, por decir así, poder o algo, Secretaría de Coordinación Ejecutiva, en donde pudiera acudir la MUNI, porque no me puedo pensar mucho en la responsabilidad de los funcionarios públicos, por no asumir su responsabilidad de resolver. Y me pongo así como, qué difícil es decirle, mire, ya los intereses van por tantos millones, por favor resuelva, y hagamos un convenio y veamos de qué manera se funciona para que no tengamos una responsabilidad. Y aún así la gente no asume, no resuelve, y hasta el punto de esta dirección es algo más sería, impresionada del nivel de miedo que tiene la voy a tratar de resolverlas muy puntualmente. Comparto, y creo que muchos aquí compartimos las frustraciones que se derivan de actuar ya sea dentro o en contra de entidades públicas. Por último punto, yo creo que las 3 preguntas escapan del enfoque del arbitraje, más del derecho administrativo. Yo creo que no está muy bien. El tercero, sí, los procesos administrativos son largos y digamos la vida de los contenciosos administrativos le permite actuar de distintas formas ante la Comisión de Conocimientos del Estado. Entonces, lo puede dar por resuelto desfavorablemente, puede pedir un amparo y con el tiempo que eso toma. Por eso la pregunta del abogamiento de la justicia administrativa no es una pregunta tan fácil, porque no implica, bueno, la opción fácil es agotar la vida administrativa antes de ir al arbitraje y ya me ahorro ese problema. Bueno, eso puede tomar 2 años. Un recurso de revocatoria ante un ministerio puede tomar 2 años fácilmente. Entonces, ese es, digamos, el tercer punto, eso es la paciencia. La paciencia y sobre todo que el cliente esté enterado de la dificultad de esos procesos. En cuanto a la embargabilidad, esta es una discusión del Código Civil, del Código Procesal Civil, que no se refiere específicamente al arbitraje. No me refiero a la que está en la ley orgánica del presupuesto, sino que a los bienes inembargables que están en el Procesal Civil.
y ahí incluyen los montos debidos a los contratistas mientras la obra no esté concluida. Yo creo que si la obra está concluida, por lo menos si la obra está recibida, sí son pagables. Lo que creo que hay una diferencia de concepto ahí es que creo que nos referimos a dos cosas distintas. Yo no me refiero a que el contratista le embargue al Estado lo que le deben. Eso creo que no se puede. Porque no hay fondos en una cuenta particular separados y asignados a él. Yo no creo que puedan pagar lo que le deben. Un contratista que le deben y debe irse a una vía ejecutiva no puede pagar nada. Lo que tiene es que solicitar al puesto, le ordena al Estado que le pague, le incluyen el presupuesto, le incluyen la partida, etc. Y le pagan. Las cifras debidas a los contratistas pueden ser embargados por los acreedores del contratista. Entonces, si el contratista le adeuda a un tercero, ese tercero debiera de poder embargarle en el Estado el monto que le van a pagar para efectos de que el Estado no se lo pague, sino que el Estado lo reconozca, que lo detenga y luego lo interpone en el proceso. Entonces, hay una pequeña diferencia ahí. Podría ser que el contratista le adeude a una entidad descentralizada y una municipalidad, y la municipalidad le embargue esos fondos que le debe al Estado. Sí, podría ser, y eso involucraría una actividad, digamos, estatal más relacionada con el caso. Pero tendría que haber por lo menos una recepción. En el caso usted con más que sí hay partidas presupuestarias específicamente para la ejecución del proyecto. Yo soy dirección de los proyectos en general, pero en términos generales. Digamos que cada, por ejemplo, la resolución que tengo tiene su propio código, tiene su propia partida, y lo ordenan a través de un acuerdo al Ministerio de Salud que haga su pago. Para mí es bien ejecutiva, independientemente de eso. Sí. Ya existe. Sí, está bien ejecutiva. Sí. Sí, aquí sí es bien ejecutiva, lo que no puede es embargarlo, aunque sean fondos destinados específicamente para esa persona, al menos que sea un deudor, ahí podría estar. Pero sí, ese es un tema, digamos, más administrativo. Pero bueno, concluimos, me bastante. Muchas gracias a Alejandro, especialmente a Alexander, por tu presencia y por haber aceptado la invitación. A ustedes, muchas gracias también por su presencia y por su interés. Hubiéramos querido agradecerles a todos los demás, pero estamos seguros como Junta Directiva de CRECIC que se llevaron lo más importante, que es el mensaje que la directiva quiere transmitir a través de estas actividades. Agradecemos su presencia, especialmente porque queremos que ustedes conozcan cuáles son las actividades que está llevando a cabo CRECIC, que tengan en mente siempre que la ejecución del arbitraje es el objetivo principal de CRECIC, el administrar los arbitrajes que llegan a su sede también, pero lo más importante es que los abogados conozcamos un poco más de la institución y que seamos nosotros mismos los multiplicadores para que ésta sea de utilidad no solo a nivel privado, sino a nivel estatal, como estamos viendo con la gran necesidad que tenemos. La preocupación no es tanto que existan controversias, porque las controversias vienen de la mano de las inversiones, sino más bien que no existan recursos para afrontar esas controversias. Y eso es precisamente parte de la labor que queremos hacer a través de actividades como esta. Nuevamente muchas gracias, gracias Carolina por la organización en nombre de la Junta Directiva y nos vemos en la próxima.